Está claro que hasta que no hay malas noticias, hasta que alguien se rompe, hasta que algún ligamento dice basta, hasta aquí hemos llegado, me parto en dos, entonces es cuando alguien se echa las manos a la cabeza y se da cuenta de lo loco, de lo estúpido, de lo disparatado que es este calendario. En este caso lo ha sufrido un jugador que estaba a punto, estuvo de hecho muy cerca de ser jugador del Real Madrid. Se llama Alphonse Davies y ha caído lesionado en otro parón de selecciones, en otra maravilla de la técnica, del calendario de los que organizan el fútbol y que de verdad debería hacerles pensar y reflexionar, porque en definitiva ya no es solo que sea Alphonse Davies, lógicamente un jugador importantísimo para el Bayern de Múnich, es que además es un jugador que recientemente había aceptado esa oferta de renovación bestial del Bayern de Múnich, que había tirado literalmente la casa por la ventana para que el jugador no se fuera con el Real Madrid, curiosamente, pero finalmente, bueno, pues el karma, o como queréis llamarlo, ha querido jugar su papel, ha querido ser protagonista y se ha llevado por delante el cruzado de Davies, que ahora se calcula que al respecto de o en torno a 6 meses estará fuera de los terrenos de juego. Lógicamente, imaginaos que esto hubiera sido en un momento en el que el jugador hubiera aceptado la oferta del Real Madrid y que efectivamente se hubiera convertido en jugador del equipo blanco. No tengo que deciros lo que esto hubiera supuesto a nivel de seguros, a nivel de quejas, a nivel de romper contratos, a nivel de todos los niveles, ¿vale? Porque cuando algo como esto acontece a un jugador de fútbol, que en definitiva es más que un jugador de fútbol, es una empresa privada, es un negocio andante, de hecho, lógicamente hay muchos platos rotos que pagar, pero como en definitiva los que están arriba poltronados no se hacen cargo o les da igual o parece que les da igual la salud de los futbolistas, pues una vez más les retrata esta desgracia, este sinsentido de un calendario que ya hemos dicho desde aquí 1000 veces es absurdo, no tiene ninguna lógica, no tiene sentido y al final va a acabar con alguna desgracia de este tipo. Luego los futbolistas, mejor dicho, luego algunos clubes y algunos futbolistas se burlan de otros clubes que efectivamente piden respeto para el descanso mínimo de 72 horas. Y luego tienes a gente como Tebas, pues que te va diciendo que, venga, chaval, venga, menos quejarse, 48 horas y a correr. Cuando sabemos perfectamente que ni siquiera 72 horas son suficientes para que un jugador se recupere al 100%. Y que de hecho lo que están consiguiendo es que los jugadores vayan prácticamente a los partidos al 60%. ¿Vosotros no creéis que eso tuvo algo que ver ayer, precisamente en el Argentina-Brasil? No lo digo lógicamente como excusa para decir Argentina ganó gracias a que los jugadores de Brasil estaban reventados, porque los argentinos tampoco estaban mucho mejor, pero la idea de compactarlos, de jugar juntos, alivia mucho más. Lógicamente, si tienes un plan de choque, un plan de juego, pues dosificas mucho más a tus jugadores que si vas como un pollo sin cabeza, como iba el Brasil de Dorival ayer. Es decir, con jugadores que intentan hacer la guerra por su cuenta, que intentan sacar petróleo de sus propias jugadas individuales y que no tiene ningún sentido. Al final no pueden porque no llegan, porque están reventados y encima se funden todavía más porque no juegan conjuntados, no juegan como un equipo. Entonces, como intentan ir por su cuenta, pues en definitiva pasa lo que termina pasando. ¿Me entendéis? Jugadores reventados, cansados, rotos, hechos polvo, al límite de sus fuerzas, con un riesgo y un umbral de lesión muy bajo o muy cercano, que nadie se atreve a tocar porque en definitiva es el espectáculo, es el fútbol, es el dinero, pero ¡pum! Cuando toca, efectivamente, en un jugador como Alphonse Davies es cuando nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. O por lo menos espero que nos estemos dando cuenta. O sea, para mí es simplemente increíble que de verdad nadie haya tomado ya cartas en el asunto y de alguna manera haya hecho saber y entender a la gente que esto no puede continuar de esta manera. Que cuándo se van a poder realmente medidas para que esta locura termine. En definitiva, cuando la Superliga llegue, y yo de verdad que incluso con la Superliga veo ya prácticamente inevitable que efectivamente el fútbol tienda cada vez más a banquillos de 30-35 jugadores, de verdad que lo digo y además me encantaría, precisamente porque eso sería un guiño a la salud del futbolista y demostrar que efectivamente a lo mejor tenemos que empezar a coger la idea de plantillas de 30-35 jugadores donde las rotaciones sean mucho más habituales para sobrellevar temporadas excesivamente prolongadas o suficientemente prolongadas sin que se pierda el espectáculo, pero con jugadores que juegan al 100%. Es decir, no es lo mismo un Vinicius jugándolo todo
¿vale? Que un equipo donde, bueno, pues Vinicius ha jugado a estas alturas, vamos a decir, 1.800 minutos o 2.000 en lugar de 3.000. O que un Fede Valverde, en lugar de haber jugado 4.000, haya jugado 1.500. Es que no es lo mismo. Sobre todo para determinadas posiciones donde el desgaste físico es simplemente brutal. Porque, bueno, un portero, pues lo puedo entender, ¿vale? Pero un jugador box to box, imposible. O un jugador hiper explosivo como Vinicius Junior, imposible. Donde el talento, por supuesto, el compromiso defensivo. Claro, luego nos quejamos de que muchos jugadores no bajan o no vuelven. Pues es que luego lo piensas por otro lado y dices, claro, quieres que rindan en fase defensiva, pero luego también cuando montas el contragolpe. Claro, todo no puede ser. Todo no puede ser porque te los llevas por delante. Y lo que pasa es que esta gente todavía no se ha enterado de cómo va la película y en definitiva es un problema. Porque al final el bofetón va a venir por alguna parte. Va a terminar llegando por alguna parte. Y yo sinceramente creo que al Real Madrid le va a terminar afectado también porque tiene jugadores de estas características y más, sobre todo en equipos tipo Madrid, Barcelona, que al final son equipos que lógicamente están obligados a rendir en absolutamente todos los terrenos. Y en absolutamente todos los partidos. Y en absolutamente todas las competiciones en las que juegan. Es simplemente bestial. O sea, es simplemente bestial lo que se llevan para su cuerpo. Y sin embargo parece que nadie está interesado en ponerle fin a esto. O sea, yo de verdad, a ver, cuando a mí me dicen que los que se oponían a la Superliga y era el fútbol for the fans y lógicamente miraban más que nadie por el espectáculo, por los futbolistas, ¿esto es mirar por los futbolistas? Pregunto. Porque yo creo que la Superliga Florentino sí que mira más por los futbolistas. Y lógicamente entiendo que abiertos ya a la posibilidad de crear plantillas de 30, 35 jugadores, honestamente creo que es ahí donde está lo gordo. Y donde realmente tenemos que empezar a entender que vamos a trabajar en plantillas más grandes que permitan a los jugadores mayores descansos. O sea, lo que hay actualmente yo personalmente creo que es un despropósito total. O sea, es una locura total. Es algo que en definitiva yo de verdad que no termino de ver por ninguna parte. Lo siento mucho, pero creo que deberíamos ya acabar con esto de alguna manera y que la gente lo fuera entendiendo que esto es una locura y que al final vamos a tener que darle un vuelco y repensar un poco el fútbol tal y como está. No se trata de quitar campeonatos o partidos, pero se trata de agrandar plantillas y racionalizar un poquito más el calendario. Fijaos lo que le espera al Madrid ahora. ¿Qué fase final? Al Madrid, al Barcelona, que están jugándoselo todo. O sea, le esperan, imaginaos, o sea, una cosa tremenda a nivel de desgaste físico, de destrozo físico. O sea, simplemente increíble. Y sin embargo parece que no le importa a nadie. O sea, parece que le da absolutamente igual a todo el mundo. Al final tendrán que dar las gracias a Florentino y darse cuenta de por qué se hacen las cosas.